si hay algún... Si la suerte juega un factor tan grande o si la suerte juega un factor, entonces realmente no depende de mí, no hay nada que pueda hacer, mi corazón se parte en pedazos y lo único que me queda es llorar en una esquina y arrastrarme hasta que mi sufrimiento termine. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Estamos en otra edición del podcast viajero. Estoy acompañado por Mati. Bienvenido. Gracias, Santi. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Te estabas riendo de mi acento de locutor? Me estaba riendo de lo extraño que es hacer esto en un lugar en el cual hay personas viendo. Sí, es como que la gente te mira raro. Es raro. Y pone complicado. Hay que vencer la zona de comodidad para superar esto. Sí, no, definitivamente. Además tenemos un viento. Mira, se acaba de volar algo. No sé qué pasó. Pero bueno, estamos en otro episodio del show de Superhábitos en el cual Luz se acaba de asustar. Eso es lo peor de todo. Luz se acaba de asustar. El viento, para que las personas que nos escuchan se den una idea, el viento acaba de correr tan fuerte que una de las cámaras casi se vuela y por eso el susto de Luz. No la está pasando bien. Tenemos que incorporar una tercera cámara que la firme a la luz y sus caras mientras estamos grabando. Pero bueno, como siempre, este es el show de Superhábitos. Es un podcast en el cual hablamos de emprendedores reales, hablamos de negocios reales con tips que nosotros hemos probado. La mayor parte de las cosas que hablamos nacen de experiencias, como van a ver, que es el tema que vamos a hablar hoy. Nació una experiencia que tuvimos hace unas escasas horas. Así que ahora, justo cuando estamos de viaje, estamos en la ciudad de Mar del Plata. Es una ciudad muy cerca de Buenos Aires, acá en Argentina. Así que vamos a empezar. Y yo voy a dar un poco la introducción de cuál fue el contexto en el cual nace este episodio. Este episodio nace porque nosotros venimos a Mar del Plata, venimos a ver familia, y nos dicen: chicos, ¿no quieren venir a dar una charla al colegio? Hay un colegio. Y nos dicen: ¿quieren venir? Ustedes tienen una experiencia de vida bastante distinta, estudiaron cosas, pero están viviendo de no necesariamente lo que estudiaron. Y quiero que los chicos se saquen esas típicas ideas de lo que se supone que tenés que hacer. Y nos invitan a esta charla y nosotros empezamos a contar y les decimos: miren, chicos, ustedes pueden agarrar y vivir de lo que quieran, pues tienen que encontrar una manera de convertirlo en un negocio. Y surgió una pregunta muy interesante, muy válida, que nos las han hecho muchas veces. Y es la pregunta de: ¿por qué ustedes sí y yo no? En términos de, ustedes tienen suerte, nosotros no. Nosotros agarramos y decimos: mira, nosotros estamos viajando, tenemos un negocio, vivimos de eso, nos escapamos de la oficina, si se quieren. Y la gente dice: bueno, su caso es distinto que el mío. Ustedes tienen suerte. Ustedes tuvieron la fortuna de... Bueno, la pregunta que vamos a estar hablando hoy es un gran desafío, es ¿hasta qué punto eso es cierto? Y creo que la pregunta se conecta directo o apunta directo a cuánto desconocimiento existe, cuán grande es la falta de información que hay sobre qué hay que hacer para empezar un negocio. Cómo uno emprende, cómo uno crea un negocio propio, sus propias fuentes de ingresos, cómo uno se vuelve independiente. Entonces, hay tan poca información y el desconocimiento es tan grande que cuando tenemos que explicar qué hace que algunas personas puedan hacerlo, qué hace que otras personas no puedan hacerlo, automáticamente lo atribuimos a la suerte. No es algo que se pueda explicar. Eso es lo que significa ustedes tienen suerte y yo no. No entiendo qué pasó, pero ustedes terminaron de ese lado de la verja, yo estoy de este lado y no hay nada que pueda hacer al respecto, sí, porque fue suerte. Y además, si nosotros pensamos en suerte, generalmente lo relacionamos no como a casualidades, sino a pocos eventos afortunados, ¿no? Y lo cierto es que es poca proporcionalmente la gente que sigue un camino como el nuestro. Entonces, les la suerte. Ustedes tuvieron la buena fortuna que tienen muy pocos de que eso es así. Y que ahí creo que entra a jugar esto del desconocimiento. Llega a un punto en el cual, incluso si vos le preguntaras al otro, ¿por qué pensás que tengo suerte? ¿Sí? ¿Qué pensás que me pasó, que me puso en esta posición? No está claro.
Que es diferente de decir, tuviste suerte, ganaste la lotería. Ahí hay una explicación clara. Compraste un boleto y justo ese boleto, entre los millones de boletos que había disponibles, resultó ganador. En cambio, cuando alguien nos dice en un taller, en una conversación, es que ustedes tienen suerte, nunca está seguido de ¿por qué esto? Porque ustedes nacieron en una ciudad particularmente emprendedora o porque su padre era emprendedor. Simplemente las personas dicen es que tienen suerte y no dicen nada más. Porque no es una cuestión de azar lo que están pensando, sino es que no lo pueden explicar. Y en el otro extremo tenemos a las personas que nos van a decir, por ejemplo, cualquiera puede empezar un negocio en cualquier momento. No, es como el otro espectro a la otra punta. Cualquiera puede ser el mejor del mundo. Cualquiera puede si ser se lo el propone. Mejor. Si vos te propones ser el número 1 del mundo, querés ser Bill Gates, cualquiera puede ser Bill Gates. Ese es el otro extremo. Y la pregunta, me acabo de dar cuenta que hubiera sido más inteligente pedir agua que un café, pero bueno. Edulcorante, por favor, producción. ¿Azúcar tiene? ¿Ya lo pusiste? Ok, bueno. Listo, solucionado. Y empecemos, ¿no? La gente, o sea, va a haber gente que sí, obvio que podés. ¿Cómo no vas a poder? Y hay gente que dice no. Es una cuestión de voluntad. Creo que esa es la frase, el sueño americano, ¿no? Si uno pone su mente en una cuestión y trabaja durante suficiente tiempo, eventualmente podés ser cualquier cosa que tu mente piense que quieres ser. Claro. Y la pregunta que yo te quiero empezar a hacer, Mati. ¿Cuál de las dos posiciones está bien? Si es que alguna. Si tuviera que elegir una de las dos posiciones desde la cual plantear mi existencia, claramente la segunda me parece mejor. Porque es más, o sea, prácticamente es más útil. Exactamente. O sea, si yo parto de la base de que puedo hacer, de que si pongo todo mi esfuerzo puedo lograr cualquier cosa, lo que voy a hacer es poner todo mi esfuerzo de forma constante y eso significa que voy a estar haciendo lo mejor que puedo hacer en cualquier momento. Uh-huh. Entonces voy a obtener los mejores resultados posibles. Pero no necesariamente voy a obtener los resultados que yo pensé inicialmente. Que ese es el pequeño detalle, creo, de esta cuestión. Claro, y yo lo que sumaría es que si bien si tenés que elegir te quedarías por de pensar que siempre tenés la posibilidad de hacerlo y que es tu responsabilidad, lo cierto es que ninguna de las dos posiciones es verdad. Exacto. La gente por ahí esperaba, ok, obviamente los chicos de Super Hábitos no nos van a decir de que es cuestión de suerte. Bueno, pero sí existe la suerte y ese es un punto súper interesante. El estar en ciertos lugares que te van a colocar y hacer el mejor del mundo. Nosotros hablamos de estos temas en un podcast en el cual hablamos sobre encontrar los activos de tu vida. Lo voy a linkear ese podcast un poquito más abajo. Pero algo que salía en ese podcast es que cuando vos revisás la vida de los pibes que en realidad tienen mayor fortuna o los que obtienen mayores resultados, en realidad lo que encontrás es que hay bastante suerte detrás del camino de ellos. Y eso se aplica no solamente al mundo de los negocios, sino en general a cualquier actividad en la cual haya algún nivel de competición, haya algún nivel de medir quién es mejor qué. Casi siempre, en cualquier área, los deportes, por ejemplo, si queremos estudiar a los mejores, vamos a tener una dosis de suerte en ver cómo esa persona llegó a ser el mejor. Claro. Así que sí, es verdad. Sí. Pero no es por suerte porque, no sé, justo el día que iba a ganar la competencia, el otro se lesionó y tuvo un gran problema, por ejemplo. Sino que va a ser... Mati recién me estaba indicando que tenía algo en la nariz y no sé qué era. ¿Qué tenía? Espuma. Sí. Espuma del café. Generalmente me queda en la barba. Es como el tema de la barba es súper complejo con la espuma. Es todo un problema. Tenía la posibilidad de no decirte nada y que lo veas al momento de editar, pero era demasiado cruel dejarlo pasar. Como nunca. Pero bueno, es fortuna respecto de gente que tuvieron a su alrededor, personas que conocieron, industrias en las que trabajaron, momentos. Incluso el lugar en el que nacemos, la época del año en la cual nacemos. Hay un libro que creo que es la fuente, el punto cúlmine para la persona que quiera terminar de convencerse de que hay algún nivel de suerte, que es Outliers. Y dentro de ese libro, que es de un autor que se llama Malcolm Gladwell, él va analizando cuántos factores, cuántas variables se cruzan en producir a los mejores del mundo. Cómo la ciudad
el mes del año, la familia en la que nacemos, cómo todos esos factores se cruzan y generan ese conjunto muy extraño que te lleva a esa posición. Lo cual puede sonar a primera instancia, y creo que es una emoción que el libro genera en algunos puntos, una sensación de desesperanza. De decir, si hay si la suerte juega un factor tan grande, o si la suerte juega un factor, entonces realmente no depende de mí, no hay nada que pueda hacer, mi corazón se parte en pedazos y lo único que me queda es llorar en una esquina y arrastrarme hasta que mi sufrimiento termine. Sí, bueno, vos sabés que justamente estuve charlando con un amigo que es un personaje súper inteligente, y él me hablaba es un científico, casi, y me hablaba de porque él quiere ir a estudiar a Caltech, que es una universidad muy difícil de acceder, y él me decía de que hay muchos científicos argentinos que fueron, pero cuando vos te fijás, todos fueron más o menos en la década de los 90, y él habló con algunos, y lo que pasaba es que justo en esa época la gente que se estaba egresando, no importaba si vos no eras por ahí tan buen alumno, sino que el gobierno de ese momento en Argentina daba muchísimas becas para eso. Entonces de repente él lo que me dice es, por ahí soy mucho mejor en términos de disciplina, soy mucho mejor en términos de talento, pero estas personas que eran peores que yo terminaron, o no se sabe, su historia no terminó aún, pero lo que siente es que tuvieron oportunidades que él no. Y ahí sí entra la suerte. Claro, y eso incluso en algún punto es objetivo, ¿no? Voy a dar un ejemplo medio ridículo que estoy pensando ahora, pero supongamos que yo soy una persona que canta y quiero vender de cantar en lugares. Si yo nacía en una época previa a, por ejemplo, que existan los discos, que existe la música grabada que se puede reproducir con parlantes, tal vez incluso si yo no era tan bueno, era probable que consiga trabajo, porque en cualquier lugar en el cual fuese necesaria música, tenían que contratarme. En cambio, hoy en día, cuando quiero promocionar mi música y que mi música suene, por ejemplo, en esta confitería en la cual estamos nosotros ahora, estoy entrando a competir con millones de personas que están produciendo música y poniéndola disponible en internet. Entonces, necesariamente la época influye en los resultados, influye en nuestras posibilidades. La época, el lugar. Igual es interesante pensar cómo también la época te favorece, porque vos podés decir, por un lado, bueno, nunca hubo tanta competencia respecto de todo, básicamente de todo, pero tampoco nunca fue tan fácil llegar a todos lados, ¿no? O sea, fíjate, nosotros ahora estamos en la playa con unos micrófonos que deben salir en Estados Unidos, por ahí deben salir, qué sé yo, $70, en Argentina por ahí salen, qué sé yo, $120, 2 micrófonos, una compu que tampoco sale tanto, y podemos llegar a todos lados, pero así también tenemos competencia en todos los lugares del mundo. Exacto, y creo que con esto a la desesperanza que mencionábamos recién se suma un segundo factor, que es el factor de me siento un poco perdido, ¿no? ¿Cómo sé si esto es bueno, esto es malo, si mis circunstancias son buenas, malas, qué ventajas tiene mi país, cuáles no, cuándo debería resignarme, cuándo debería continuar avanzando, cuándo el sueño de ser el mejor no es realista y cuándo sí es realista? Y todo eso puede llevarnos de vuelta al punto de, bueno, es que es cuestión de suerte. Y entonces, para mí la pregunta ¿es cuestión de suerte o no? ¿Hay alguna graduación? ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Alguna posición práctica que la persona que nos está escuchando y que vio que casi vuela una cámara pueda tomar para que su día a día sea mejor? Bueno, ahí lo que hay que hacer es sumar los otros factores de los que habla Malcolm Gladwell. No sé si son todos los que voy a mencionar, pero tomándolos como con los que van con la noción común de lo que se habla, vos tenés que, por ejemplo, Bill Gates estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. En la familia adecuada. En la familia adecuada. Ahora, él era de Seattle en cierto año. El tema es, había varias personas dentro de Seattle que estaban en esas circunstancias, que fueron a la misma escuela que él, que tuvieron acceso a las mismas cosas que él, incluso que quizás eran más talentosos que él. Entonces, ¿qué lo diferenció ahí? La disciplina. O por ahí había personas que eran muy disciplinadas, que tenían su contexto, tenían su timing, pero no eran tan talentosas como él. Entonces vos ahí tenés las tres cosas. Tenés el talento, tenés la disciplina, y además tenés el lugar del mundo, el momento y la suerte, ¿no? Que la suerte podríamos dividirla en el dónde, el cuándo y el con quién. Que son cosas que por ahí
no elegimos en primera instancia o no en las primeras etapas de la vida. Y si combinamos los dos factores, yo creo que ahí empezamos a llegar por ahí a esto que hablábamos, de las soluciones prácticas. Porque si bien hay una parte de azar, también estamos viendo que hay una parte de trabajo. Y algo que nosotros sí podemos garantizar, que por ahí no depende de la suerte, que no depende de qué tan buenas son las circunstancias originales en las cuales estamos, es que mejorando nuestros hábitos, haciendo las cosas de forma correcta, vamos a obtener los mejores resultados posibles y la vamos a pasar bien. Y esa fue un poco una de las cosas que hoy en la conversación con los chicos del colegio surgía. Y es decir, hay un factor de suerte en ser el mejor del mundo, en formar parte de el top 0,1%. Sí, hay un gran factor de suerte. Y es un factor de suerte contra el cual es difícil luchar. Uno tiene que aceptar eso, también para estar un poco en paz. Ahora, está 100% bajo nuestro control el pasarla bien, poder hacer las cosas que nos gustan, tener un lindo día a día, porque si hacemos la parte que sí controlamos, y dentro de esa parte que sí controlamos tenemos una parte de analizar las circunstancias y tratar de sacarle el jugo, entonces van a venir sí o sí cosas buenas. Que lo que me parece interesante es aclarar de lo que vos estás diciendo, es que pasar y estar, o sea, que lo que depende de vos no es ser una persona promedio. Vos podés ser una persona mucho más que promedio, tener una excelente vida, ser una persona realmente destacada. No necesariamente vas a poder ser el número 1 del mundo, que para mí es relativo. O sea, yo pienso que en algún punto podrías llegar. Yo creo que no existe la determinación absoluta de que vos no puedas hacer algo, pero es muy improbable y es muy difícil. Es como lo que decía Mati de la paz mental, tiene que ver con que por ahí vos vas a ver personas que nacieron en otro contexto y te vas a juzgar a vos a partir de la comparación. Y no es justo. Vos vas a decir, ¿por qué? No sé, ¿por qué hay gente en Silicon Valley que tiene 23 años y está levantando 45 millones de dólares y yo no, que nací en Namibia? Bueno, ok, vos hiciste un buen laburo, podrías hacer un mejor laburo, sí, pero no te compares, porque no estás en el mismo lugar, no estás en las mismas circunstancias. Tenés que aprender que, a ver, es un equilibrio y una lucha constante, ¿no? ¿Hasta qué punto estoy usando esto de la suerte para justificarme? ¿Hasta qué punto no me estoy exigiendo? Es un equilibrio constante, pero dentro de ese equilibrio tenemos que aprender a aprender de los demás y ponernos a nosotros mismos como la vara de si estamos mejorando o no. Podemos aceptar que una persona en mejores circunstancias esté teniendo por ahí mejores resultados, alguien lo logre más rápido, pero no podemos permitirnos nosotros entrar en un punto estático, no podemos permitirnos a nosotros dejar de exigirnos. Entonces, cualquier caso que encontremos, incluso si, como decías vos, estoy en un país que no me favorece y hay una persona que le está yendo mejor en el otro país, tengo que empezar a pensar, bueno, ¿qué elecciones hay en esa historia? ¿Hay algo que hay en ese país que en el mío no hay y podría desarrollar? ¿Hay algo que hizo esa persona que, si bien allá trae consecuencias gigantes por el contexto, acá me traería mejores consecuencias que las que tengo ahora? Entonces, cuando empezamos a hacer preguntas, nos desprendemos del contexto y volvemos el foco a lo que importa, que es qué podemos hacer nosotros en nuestras circunstancias, cómo podemos convertir nuestras circunstancias en un activo y que eventualmente alguien tal vez diga, es que tuviste suerte. Bueno, que es todo un elogio. Que alguien te se acerque y te diga, vos tuviste suerte, es realmente un elogio. Si tuviera que preguntarte un número, ¿no? ¿En qué porcentaje le asignarías a la suerte vos de la posibilidad de tener éxito en general en la vida? No, es una pésima pregunta, la formulé muy mal. ¿Qué porcentaje le darías de llegar a ser el número 1, por ejemplo? Creo que debe ser el 1% o menos. 1% menos. Sí. 5% así, exagerando hacia arriba. Porque pienso que si uno se pone a ver, ¿no?, historias, hay muchas personas que le va muy bien, que tienen altísimos niveles de éxito contra la suerte, pero el salto entre esas personas y el número 1 requiere un poquito extra que no hay nada que puedas hacer. Es lo que tiende a pasar, por ejemplo, con los jugadores profesionales en los diversos deportes respecto de los mejores 10 del mundo. Entre los mejores 100 del mundo y los mejores 10 hay una diferencia en la cual la suerte empieza a jugar con mucha fuerza. Es casi violento como en esos puestos de más arriba la suerte estar en el momento adecuado. La genética, por ejemplo. Exactamente. Entonces,
sin tener esos factores a favor, uno puede llegar y ser muy exitoso. Yo diría, estar en el top 10% de segurísimo. Yo creo que incluso uno puede llegar a estar en el top 5%, 3% a nivel mundial en lo que uno hace, simplemente enfocándonos en hábitos y lo que hacemos. Pero creo que ya dentro de ese top 5%, top 3%, la suerte empieza a jugar con mucha más fuerza. Bueno, y que además hay otro tema, ¿no? Que es súper interesante y es entender que es un gran tema de negociación, ¿no? Preguntarse hasta qué punto estoy negociando, pero yo creo que, por ejemplo, vos tenés 100% de posibilidad de ser exitoso en la vida. Y la suerte tiene un 0% de posibilidad. Pero eso no quiere decir que vos tengas 100% el dominio de hacer exactamente lo que pensaste cuando empezaste tu camino. ¿Se entiende? Yo me hice un poco ensalado. Por ejemplo, yo voy a agarrar y hablamos de una chica que quería ser actriz, ¿no? Sí. Y por ahí su sueño es... Que era una de las chicas que estaba en la clase de hoy. Y por ahí su sueño es... Ella lo tiene claro, ella tiene 16 años y piensa, yo quiero ser la bailarina número 1 del ballet de Moscú, por ejemplo. Yo creo que ahí la suerte es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo creo que va a tener que pasar muchos obstáculos, cruzarse con gente adecuada, además de hacer las cosas bien y además de trabajar mucho. Pero si vos empezás tu camino y siempre estás explotando actividades, puede que no se te den ciertas cosas, pero siempre va a haber otras. Por ejemplo, cosas. Ser la bailarina del ballet de Moscú, pero sí pueden darse que termine siendo una bailarina extremadamente exitosa con 100% de certeza. Sí, o que por ejemplo te dediques a bailar enseñándole a gente. ¿Se entiende? O sea, vos vas a ser exitoso y vas a llegar a hacer lo que ames si tienes la versatilidad para ir entendiendo los distintos cambios y aprender a ser feliz con esas cosas que por ahí no se dan. Que también es complicado igual. Tiene mucho que ver con el saber adaptarse, el ser maleable a la realidad. Porque muchas veces las personas, de vuelta, se habla mucho de hay que tener objetivos claros, nítidos, no renuncies, pase lo que pase. Pero muchas veces hay que saber mirar a nuestro entorno y descubrir posibilidades que por ahí no están presentes ahora. Entonces, el poder llegar a ese nivel de éxito tiene mucho que ver con saber descubrir esa posibilidad, ver algo que otras personas no están viendo, y por eso nuestro objetivo tiene que tener un nivel de maleabilidad. Claro que si hay una persona que dice solamente voy a ser feliz siendo bailarina en el ballet de Moscú, bueno, entonces tiene que ir 100% a por eso y morirá en el camino si no lo logra. Pero vos pensalo, incluso puede pasar de que desaparezca el ballet de Moscú. ¿Entendés? Que yo quería ser un gran actor del teatro del Carnegie Hall. Derribaron el Carnegie Hall. Fracasé. ¿Fracasaste? Sí, respecto de esa meta, pero no en tu vida en general. Que creo que ahí entra, y no tenía ni idea que íbamos a terminar en este punto dentro del podcast, pero ahí entra el poder de una misión personal clara. Y la diferencia entre una misión personal clara y un objetivo puntual que nos ponemos. Porque los objetivos que nos ponemos son pasos, escalones dentro de nuestro camino a la misión. Y si de repente un objetivo se torna imposible, que es lo que estamos hablando en este caso, la misión sigue estando ahí. Porque la misión siempre va a tener un toque un poco más amplio, un poco más genérico incluso en su definición, que un objetivo puntual que podamos plantearnos. Claro, pero me gusta eso porque es como el ejemplo más claro de cuando la suerte te puede jugar en contra. Que incluso pasa, hay personas que aspiran a un cargo y la persona que los ocupa actualmente, para cuando se jubile, ellos ya van a ser demasiado grandes como para ocupar ese cargo. Voy a irme más al extremo. Yo quiero ser futbolista. Mi sueño es ser futbolista o bailarina. Tengo un accidente de auto. Exacto. No puedo bailar nunca más. Eso es... Obviamente vos podés hacer muchas cosas para evitar tener un accidente de auto, pero podemos poner un contexto en el cual vos vas en un colectivo que no manejás, respetando todas las normas y no sé, cayó un avión. Pasó algo. Fracasaste, sí, en términos, entre comillas, del objetivo original, pero ahí sí tenés la suerte, ¿entendés? Ese factor de suerte. Por ejemplo, tenía un amigo que decía siempre que el éxito de un negocio en particular tiene un porcentaje del 40% más o menos de suerte. Que este negocio que yo pensé funcione, tiene 40% de suerte, yo creo que es verdad. Ahora, que vos vayas a fracasar como emprendedor, tiene 0% de suerte. Porque Exacto. Vos podés fracasar 1,
puede fracasar 2, puede fracasar 3, pero eventualmente vas a llegar. Y eso sí depende de vos. Que me parece que por ahí esa como gran conclusión es muy fuerte, y es: un objetivo puede tornarse imposible por una cuestión de circunstancias y no tenemos que achacárnoslo como de forma culposa. No es mi culpa a dónde nací. Sí, es mi responsabilidad qué hago a partir de ese momento. Y con esa segunda parte también tenemos que uno tiene el 100% del control y de la posibilidad, con 0% de influencia de la suerte, de poder dedicarse a un negocio propio y de realizar su misión personal. Y los objetivos ahí son simplemente un instrumento, un medio hacia. Porque ni siquiera con un accidente, para una persona que ama un deporte, ni siquiera con un accidente que le evita continuar practicándolo, su misión personal en relación a ese deporte desaparece. Puede seguir haciéndolo por el resto de su vida. Así que bueno, hemos llegado al final de este episodio. Creo que tocamos unas áreas bastante profundas. Yo francamente quedé conmocionado. No me esperaba que... ¿Por qué? Porque cuando empezamos la conversación y dijimos, dijimos que íbamos a hablar de esta pregunta que había surgido hoy. Quiero agradecer a mis padres por estos momentos. Es muy emotivo, quiero... La verdad es que no pensé que fuéramos a terminar hablando de misión personal hoy, en este episodio. Y sin embargo siento que la conclusión para mí es la mejor a la cual hemos llegado, incluso en conversaciones privadas, respecto del tema de la suerte. Lo cual está muy bien, habla muy bien de la conversación que tuvimos este rato. Sí, yo creo que el podcast, siempre lo dijimos, nació originalmente como emular lo que eran nuestras conversaciones. Y de hecho, vos sabés que te lo voy a decir ahora en vivo. Pensaba cuando veníamos para acá, porque yo estoy en Buenos Aires, ustedes vinieron acá, yo me quedé en Buenos Aires un par de días más. Y pensaba, estaría bueno salir a caminar por la playa con Mati y charlar un rato, ¿no? Como tener una buena charla de la vida. Nosotros solemos tener muchas charlas de a dónde va el negocio, dónde viene, qué es lo que sentimos que viene a futuro. Incluso cuando tenés miedos, que nosotros tenemos miedos como todos, solemos disfrutar de conversar y es un punto. Yo pensé que íbamos a terminar acá, no en la misión, pero en el tema así que creo que fue una buena charla. Sí, bueno, esperemos que las personas que están del otro lado lo estén disfrutando tanto como lo disfrutamos nosotros. Así que bueno, y si lo pueden ver en YouTube, mejor, porque el fondo es mejor que lo que sea que podamos decir cualquiera de nosotros. Voy a ver después cómo quedaron las tomas. Pero bueno, si les gustó, nos pueden dejar una reseña en iTunes, como siempre, comentarnos: este podcast me sirve, este podcast me inspira, este podcast me deprimió porque yo quería ser el número 1 del ballet de Moscú y no puedo, o siento que no puedo. Quizás sí podés, no sé. Hay que ver cuál es tu suerte. Pero bueno, como siempre, Mati, muchas gracias. Gracias a Santi, y bueno, gracias a Lu, que estuvo evitando que las cámaras vuelen a lo largo del episodio. Así que bueno, gracias Lu también, y muchas gracias a todos ustedes que como siempre nos acompañan en estos episodios. Nos vamos a estar viendo la semana que viene en otro episodio. No sé si volveremos a grabar por acá o en otro lado. Podríamos grabar uno en Buenos Aires. Podremos grabar alguna entrevista también con algún emprendedor. No sé, lo vamos a pensar, lo vamos a charlar y ya sacaremos otro episodio. Así que chao y muchas gracias.